Bueno, muy buena noche a todos los compañeros y a todas las personas que nos acompañan en una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a dictar una conferencia muy importante que es el estudio de las infradimensiones en esta conferencia número 9, el temario fase A, de las cuales estamos transmitiendo nuestro curso Conocimiento de sí mismo en nuestro espacio de Facebook Live hoy jueves a las 7:30 de la noche hora Colombia en esta transmisión en vivo de la plataforma Conocimiento de sí mismo Col. Bueno, antes de iniciar le damos un cordial saludo a todos los compañeros que nos escuchan fuera de Colombia, pues, especialmente en México, en Centroamérica, aquí en el sur de Colombia, amigos, familiares y compañeros. Un cordial saludo para todos. Esperamos hacernos entender en nuestras conferencias. Recordemos nuestro WhatsApp, el 318-346-3378, para que puedan formular todas sus inquietudes acerca de la conferencia, acerca de las conferencias que ya hemos dictado. Asimismo, ahí en el WhatsApp, en el 318-346-3378, tenemos el link de invitación para que puedan acceder a la plataforma Conocimiento de sí mismo Col. Ahí están todas las conferencias grabadas de las que hemos dictado hasta el momento y de igual forma en la plataforma o en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Col. Ahí están las conferencias que estamos dictando en este espacio, las estamos grabando ahí en YouTube también para que la puedan ustedes tener el espacio y la oportunidad de poderlas evidenciar, estudiar y poderlas compartir, que eso es lo más importante, hacerlas también prácticas porque el conocimiento como tal se logra es a través de la práctica, no a través de la teoría. Ha habido un concepto pues equivocado, muy erróneo, en la cual cree uno que teniendo más teorías en la cabeza para debatir, teorías para tertulias, va a ser uno realmente consciente o tener sabiduría, y así no es. La sabiduría llega con la experimentación, con la comprensión, con la experiencia, básicamente llega la sabiduría. Bien, bueno, vamos a dar unas preguntas de sonido y damos inicio a nuestra transmisión programada para el día de hoy. Entonces miramos aquí de nuestro dispositivo móvil. Bueno, estamos aquí observando si está ok la transmisión. Bueno, aquí me están informando que está ok. Entonces, un cordial saludo para la señora Amparo también que nos escucha, Isabel también, Alejandro, Leslie, Sebastián, Diana, para todos un cordial saludo en esta transmisión. Esperamos, como digo, hacernos entender en nuestra conferencia y sobre todo ponerla muy en práctica. Mire que todo esto es una fuerza que se va generando. Esta semana nos están enseñando muchísimo todo el proceso de trabajo sobre el ego. Mire que en las conferencias de fase B también estábamos hablando de las infradimensiones, coincidencialmente. Y el día martes estuvimos trabajando sobre evolución, revolución e involución, que también pues de alguna forma tocamos este tema de las infradimensiones. Entonces ya entrando en materia, vamos a tener en cuenta que el objetivo como tal de esta conferencia es realmente comprender que nuestro trabajo se va a basar en nuestras propias infradimensiones. Ahí es donde tenemos que ir a trabajar. Ir iniciando a sacar la fuerza, las virtudes y todo el trabajo es en nuestros mundos infiernos, cada uno de nosotros, en nuestra propia psicología. Realmente si queremos sabiduría, no vamos a volar al cielo por la sabiduría. Tenemos que bajar a nuestros infiernos y ahí está contenida la sabiduría en cada uno de los yoes que estemos eliminando. Pero para eliminarlos hay que hacer un gran trabajo que es la comprensión. Y en la comprensión nos llega a nosotros algo que es el arrepentimiento, arrepentirnos de corazón de haber alimentado ese defecto psicológico, pedirle a aquella parte del ser que tiene el poder de crear y destruir, a nuestra Madre Divina, que desintegre ese defecto, ese yo psicológico, ¿sí? Que lo desintegre porque ya nos dimos cuenta que nos está robando energía a través del sufrimiento. Y una vez lo ha desintegrado, cada defecto psicológico que se ha estallado, desintegrado, va a liberar una chispa de esencia, y esa chispa de esencia ya tiene sabiduría, ya tiene voluntad,
amor propio, parte de, o sea, todo lo que es la fuerza crística estará ahí contenida. Y por eso es tan importante la muerte psicológica. Sin muerte psicológica no va a haber sabiduría, no va a haber creación, porque lógicamente la creación se da con la limpieza y el equilibrio de los centros de la máquina humana, o sea, de nuestra propia energía. No va a haber enseñanza, porque ¿qué vamos a enseñar si no hemos eliminado lo grotesco de nuestra propia psicología? Entonces, todo se hace con un trabajo práctico, dando ejemplo, llegando a comprender en qué la hemos embarrado, porque todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones y debemos liberarnos. Esto es muy importante. Entonces, aprender a identificar, a trabajar nuestras propias infradimensiones, comprenderlas cada una de ellas, conocer que tal como sucede en el planeta Tierra, sucede también en nuestro mundo interior, o sea que nosotros estamos ligados, y comprender que debemos estudiar las infradimensiones y el resultado que se va a obtener en ese estudio. Bien, y lógicamente el trabajo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que una dimensión es un nivel de conciencia, una infradimensión será un nivel de conciencia inferior. O sea, que si en estos momentos vemos una dimensión, una infradimensión será un nivel de conciencia inferior al que ya conocemos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una conexión con los infiernos del planeta, que es donde se juzgan todos los yoes del planeta, demonios gigantescos, ¿sí? Que están ahí contenidos para desintegrar todos los defectos psicológicos de la humanidad, aquellos que llegan a la muerte segunda. Pero cada uno de nosotros tenemos, por decir, una conexión con esos mundos infiernos desde nuestro propio infierno, de nuestras infradimensiones, de nuestras propias infradimensiones de nuestro microcosmos, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos también una representación de esas infradimensiones, también tenemos los 9 círculos dantescos en nosotros, y que lógicamente todos están interconectados con las infradimensiones del planeta. Vamos a tener en cuenta algo muy importante. Pongamos, por ejemplo, en estos momentos, imaginémonos que, digamos, a nivel planetario, se genera una onda vibracional, digamos, del alcohol. Entonces, alcohol, desde allá, desde las infradimensiones del planeta, activa algún proceso a nivel mundial para que la gente tome. Ejemplo, un mundial de fútbol, ¿sí? O fiestas religiosas, o bueno, algún evento a nivel mundial para celebrar. Entonces, como todo el ser humano está íntimamente ligado a esas infradimensiones, o sea, el gol tiene ramificaciones desde allá, desde las infradimensiones del planeta, a todas las infradimensiones de cada uno de los seres humanos, todos están interconectados. Las vibraciones que vienen de alcohol llegan a cada persona, y por eso las personas empiezan a tener deseo de tomar, todos los seres humanos, ¿sí? Que tienen conexiones con esa infradimensión. Por eso se genera esa onda vibracional a nivel planetario. De igual forma, por ejemplo, épocas románticas, pues se genera una onda lujuriosa. En guerras, cuando hay guerras a nivel planetario muy fuertes, se generan unas ondas vibracionales de todo el mundo quiere entrar en conflicto. Bien, ahora bien, si cada ser humano, si un ser humano cualquiera, un personaje cualquiera, llega a tener, por ejemplo, qué sé yo, se deja llevar de la tentación y entra en estado de alicoramiento, pues le manda esa vibración también al gol, lo está alimentando allá en la infradimensión del planeta. Aparte que está alimentando sus propios demonios, sus propios yoes, también está alimentando al gol en el planeta. Entonces, esa es la interconexión que existe entre las infradimensiones del planeta y nuestras infradimensiones. Y para que nosotros tengamos en cuenta, tenemos una puerta en nuestro bajo vientre que es al lado izquierdo, ¿sí? Del ombligo al lado izquierdo tenemos una puerta que está interconectada con esas infradimensiones, con esos infiernos atómicos de cada uno de nosotros. O sea, que cada uno de nosotros tenemos esa puerta. Por eso, cuando alimentamos algún defecto psicológico, él tiene la manifestación desde esa misma puerta, empieza a manifestarse, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que todos tenemos esa conexión. También tengamos claro
que todos los seres humanos tenemos dos partes que estudiar. Hay una parte que es llamada la luna visible y otra parte la luna oculta. La luna visible son todos los defectos psicológicos, yoes psicológicos, pecados, ¿sí? Pero que son visibles, que todos nosotros sabemos que tenemos. Ejemplo, una persona grosera, sabe que tiene ese yo grosero. De pronto es manipulador, sabe que tiene un yo manipulador. Sabe que es berrinchudo, que tiene berrinches, o que hace dramas, o que es emocional, que la pasa llorando, tiene autolástima, lo que sea. Ahí él sabe que tiene esos yoes y ahí los está viendo, ¿sí? Entonces, esas lunas visibles son sus propias infradimensiones. Las puede ver, las puede palpar, puede trabajar sobre esas infradimensiones. Y de hecho tenemos esa luna visible, es para que todos trabajemos sobre nuestros propios yoes, los que vemos y los que percibimos, los que vivimos ese tipo de yoes. Ejemplo, si nosotros vamos a reflexionar sobre un defecto psicológico, sabemos que ese yo se ha manifestado y lo matamos, lo eliminamos a través del estudio, la autoobservación, la muerte en marcha, la meditación reflexiva. Ahí vamos dando muerte psicológica a todos nuestros yoes a través de la luna visible, que lo estamos percibiendo. Pero también tenemos una conexión o una luna invisible que es muy diminuta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son yoes, entre más pesado es el yo es más diminuto, más pequeño, ¿sí? Imaginen, los yoes causa son semillas, casi impercibibles a nivel del ojo, ¿sí me entiende? Porque son los principios. Entonces, la luna invisible en cada una de las personas son esos yoes extremadamente pesados que hacen parte incluso de la prensa roja. O sea, yoes violadores, asesinos, yoes genocidas, de todo tipo de yoes que están ahí, latentes. Y que esos yoes capitales o pecados capitales que hacen parte de esa luna invisible, que es llamada internamente Lilith, ¿sí? Es la misma manifestación de los yoes que están en las infradimensiones del planeta. O sea, son monstruos extremadamente fuertes, con una muchísima inteligencia, y que para enfrentarse a ellos debe uno tener demasiada comprensión, demasiado trabajo en la luna visible. O sea que todos nosotros tenemos la misión de trabajar en nuestra luna visible para cuando nos tengamos que enfrentar a la luna invisible. ¿Por qué se llama invisible? Porque no la vemos. Porque nosotros no creemos que tenemos esos yoes. Hay yoes tan perversos que uno dice, no, yo jamás haría eso. Pero lo que pasa es que en ningún momento se ha movido el hilo indicado para que la persona le permita el paso a ese yo. Por eso las puertas del bajo vientre, cada vez que se pasa un yo psicológico, va haciendo más grande, va permitiendo pasar un yo más grande, con más voltaje. Por eso hay que tener mucho cuidado con el trabajo sobre sí mismo. Bien, esa luna invisible, Lilith, es algo muy perverso, algo con lo cual no se puede jugar. Si simplemente es un trabajo que cuando llegue el momento debemos estar muy preparados para esas pruebas de trabajo con ese tipo de yoes. Bueno, seguimos en el trabajo. ¿Y por qué esta conferencia? En especial esta conferencia es que, como esta conferencia está relacionada a esa luna visible, nos están indicando es, mire, aquí está su psicología y aquí la debemos trabajar en cada uno de estos círculos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo físico, todavía tenemos voluntad, todavía tenemos la conexión con nuestro 3%, todavía podemos trabajar aquí y ahora, a través del trabajo psicológico, a través de la muerte psicológica. Podremos trabajar aquí, tenemos los 3 factores para hacerlo, ¿sí? Los tenemos, entonces tenemos la posibilidad. Cuando ya la persona cae a muerte segunda, pues esa alma ya se va a desintegrar a las malas, de manera involuntaria. O sea, ya gústele o no le guste, va a pasar miles y hasta millones de años allá metido en las infradimensiones del planeta, siendo torturado bajo la condición de su mismo defecto psicológico. Si le gustaba la pereza en vida, pues allá va a tener tanta pereza, tanta pereza, hasta que se estalle de tanta pereza. Y pasará al siguiente nivel, y así de yo en yo, hasta que se desintegre ese miles y millones de detalles que tiene. Bien, esa es la forma involuntaria, una muerte segunda. Pero hay una forma voluntaria, que es el trabajo del estudio,
la reflexión sobre cada uno de nosotros mismos, por lo que se llama conocimiento de sí mismo, o sea, llegar a conocernos realmente lo que somos. Mire que viéndolo ya desde un punto de vista personal, uno gasta años y años tratando de adaptarse a toda la sociedad, ¿sí? Aprender a sumar, restar, conocer la historia, el idioma, conocer las matemáticas, ciencias, ¿sí? Pero todo eso es a nivel externo, externo, externo. Años y años. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a nosotros a estudiarnos nosotros mismos? Lo que realmente importa, ¿sí? Muchas veces, muy poquitas personas dedican tiempo a hacer ese trabajo. Por eso se dice que de 1000 que buscan el conocimiento, solamente uno lo encuentra. De 1000 que lo encuentra, solamente uno lo practica. Y de 1000 que practican y que llegan hasta la prueba, la gran prueba del camino directo o el camino de Nirvana, de esos 1000, uno solo toma el camino directo, el camino del Cristo. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho trabajo desde ahora, empezar a tener voluntad, compromiso, seriedad en nuestro trabajo interno. Bien, bueno, hablamos entonces ahora de esos círculos dantescos, ¿cierto? La obra por eso se llama de círculos dantescos, porque el maestro Dante Alighieri hizo un gran trabajo mostrándonos, exteriorizando todo este proceso de los círculos dantescos, de las infradimensiones, del infierno como tal, ¿sí? Eso es muy importante. Nos muestra cómo está sufriendo cada persona en este trabajo de la luna visible, cómo sufre uno con su psicología metida en cada uno de estos círculos y qué karmas tiene que pagar, ¿sí? Y cómo se debe trabajar lógicamente para alcanzar la virtud y salirnos voluntariamente de estos círculos, que eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, aquí nos dan esta enseñanza, todos los maestros dan esta enseñanza. El maestro Samuel dejó también unos textos muy importantes sobre esta conferencia. El maestro Rabolú, sí, el maestro Dante, el maestro Jesús también todas las enseñanzas que dejó sobre sobre el tema de las infradimensiones. Entonces, tengamos en cuenta y claridad de que todos tenemos 9 círculos dantescos que se llaman esferas sumergidas, ¿sí? Que cada una de ellas representa un astro o un nivel de conciencia invertido, ¿sí? Cada uno de ellos está representando algo. Por eso es importante que nosotros lo aclaremos, lo tengamos claro sobre nuestro trabajo interno. También tengamos claridad sobre el tema de los yoes. Nuestros defectos psicológicos siempre tienen dos polos. Hay un polo que es activo y un polo pasivo. Un polo que es tirano y uno que se deja tiranizar, ¿cierto? Como poniéndole ejemplo, uno que es avaro y el otro es derrochador. En cada uno de los defectos psicológicos se manifiestan en esos dos polos, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta que mientras nosotros estamos haciendo sufrir a una persona con un tema, a uno lo hacen sufrir con ese mismo tema del que hablamos, no importa cuál sea, ¿sí? Entonces es muy importante que veamos que es el mismo defecto psicológico, simplemente que tiene las dos caras, para que los podamos estudiar. Empecemos entonces con la primera infradimensión, la esfera sumergida de la luna. Aquí se habla sobre esta esfera que está íntimamente relacionada con la pereza, el yo de la pereza. Aquí están todos nuestros defectos de la pereza activos y pasivos. Bien, es llamado el limbo, ¿sí? O el hall del infierno, donde también en esta esfera o en este nivel, cuando llegan las personas que han sido juzgadas y que les cortan el cordón de plata, llegan ahí a esperar el nuevo cuerpo físico, ¿sí? Eso a nivel planetario. Aquí internamente, cada uno de nosotros a veces bajamos al limbo cuando, digamos, se entra en esos estados o sea, estral inconsciente, ¿sí? Por lo general la persona está en el limbo, está ahí repitiendo, una y otra vez repitiendo todos los aspectos que se presentan en esta infradimensión. Entonces, está relacionado con el planeta Luna y el centro sexual. En él encontramos todos los átomos que son el enemigo oculto del Cristo y es el anticristo, o sea, la pereza, la mala voluntad, relacionada con todos los perezosos que no se han bautizado, o sea, quienes no han trabajado con fuego, quienes no han despertado
su serpiente, su kundalini, quienes simplemente acaban con toda su energía a través del ocio, la pereza, la mala voluntad, no hacer nada. Pero también está por el otro lado, ¿sí? Aquellos que se extralimitan y cuando deberían de pronto tomar un descanso, descansar, se dejan llevar por la ansiedad, por el estrés, ¿sí? También está aquí metido todos esos procesos. Mire que en esta infradimensión hablamos de los que no son bautizados en el limbo, pero realmente el bautismo no es el bautismo externo, es exotérico, sino es un bautismo interno, esotérico, o sea, ya hablamos de algo de conocimiento interno, conocimiento oculto. Estamos hablando de aquel que ha subido las aguas desde el coxis hasta el entrecejo, regenerando el primer cuerpo solar, o sea, regenerando el cuerpo físico. Ahí se da el bautismo y se completa cuando se regenera el cuerpo vital. Pero para hacer esto se hace con el trabajo los tres factores de la revolución de la conciencia. Tiene que haber muerte psicológica, sacrificio por la humanidad y lógicamente la práctica sexual. Ese es el trabajo para subir, despertar el fuego sagrado, alcanzar la iniciación, recibir la espadita de plata del trabajo sobre la castidad científica e iniciar a trabajar a despertar la kundalini que suba vértebra por vértebra hasta el entrecejo. Ese es el bautismo, quien ha trabajado en fuego, quien no se ha dejado llevar de la pereza, de la mala voluntad, que en últimas es la acción que tiene el defecto psicológico que le hace quemar la energía y le quema el fuego crístico a cada persona. Miremos algo muy importante, esta infradimensión, aquí en estos momentos debemos combatirla, es haciendo. O sea, cada vez que nosotros vayamos a hacer un trabajo para la conciencia, lo hacemos, no nos ponemos a pensar si sí lo hago, si no lo hago, simplemente haciendo. Haciendo es dando ese primer paso sin pensarlo, sin ponerse a justificarlo, sin dejarlo de últimas, sin dejarlo como el rezago, como me tocó hacerlo ¿sí? Todos estos aspectos hay que tenerlo muy en cuenta para poder lograr alcanzar ese triunfo sobre esta esfera sumergida de la luna, sobre la pereza. Bueno, la segunda infradimensión relacionada con el centro instintivo está relacionada o está enfocada con la esfera sumergida de Mercurio. Aquí hablamos de que hay una relación directa con nuestras aguas y con el instinto. Trabajar sobre las aguas y el instinto, o sea, vamos a trabajar sobre todos los defectos psicológicos fornicarios, porque aquí se encuentra es todo aquel yo psicológico fornicario, aquel que quiere y desea fornicar y lo logra y vuelve otra vez a desear una y otra vez, lo único que quiere es fornicar, no más. Entonces están todos nuestros yoes fornicarios ahí metidos. Recordemos que son miles y millones de defectos psicológicos, ¿sí? Que una vez han llegado a la fornicación, a la eyaculación o al orgasmo, continúan nuevamente buscando caer en el mismo error. Este proceso es muy importante. Aquí nuestros yoes nos llevan a vivir en una constante vibración muy pesada. Aquí hablamos de 192 leyes, muy pesado en esta infradimensión, porque aquí ya nosotros estamos viviendo en ansiedad, viviendo en pérdida de energía, estamos nosotros viviendo una constante barrial, un constante sufrimiento en esas infradimensiones, ¿sí? Se va a trabajar es logrando la castidad científica, o sea, meditando, reflexionando, comprendiendo que cada efecto psicológico nos va a hacer fornicar a nivel emocional, mental y físico, sexual, ¿sí? O sea, botar la energía. Entonces, comprender el valor de la energía es empezar a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, equilibrando los centros de la máquina humana, comprender los daños que se originan al expulsar la energía, eliminar ese yo fornicario y hacer el trabajo, o sea,
lógicamente todo se enfoca a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Muy importante, y en esa forma se va a lograr la castidad. ¿Cómo sabemos que logramos la castidad? Pues la virtud de la castidad es no caer en la tentación de la fornicación, de dejarse llevar y alimentar yoes de lujuria, de degeneramiento, de lascivia, ¿sí? Es lograr con virtudes. Las virtudes solamente se dan o las manifiesta uno cuando está bajo una prueba. O sea que la persona que esté trabajando sobre la castidad, lógicamente va a tener pruebas. En el astral, va a tener pruebas en el físico, ¿sí? De adulterios y demás. Por eso es muy importante que estemos muy atentos a no dejarnos llevar o caer en este tipo de efectos psicológicos. Tenemos la tercera infradimensión, la esfera sumergida de Venus, donde está relacionada a los placeres, en el centro emocional inferior. Está relacionada con todos nuestros deseos y sufrimientos. Aquí están todos nuestros yoes glotones, los yoes degenerados, los yoes que les gusta fumar, tomar, en bacanales, les gusta las fiestas, les gusta el exceso. Aquí todo lo que es placer, placer de fornicar también. Entonces, aquí se ve una constante ventarrones y lluvias internamente en nosotros. O sea que no somos capaces también de manejar nuestro centro emocional y estamos en todo momento sujetos a la pérdida de energía, ¿sí? Recordemos que nosotros nos podemos volver esclavos de nuestros deseos y de hecho, si nos estudiamos en estos momentos que deberíamos hacer una meditación, es meditar acerca de qué nos hace esclavos. ¿Qué nos esclaviza? El dinero, los placeres. Nos esclaviza el trabajo para poder tener placer. Nos esclaviza tener que ganar dinero para derrocharlo, para fornicar, para adulterar, todo lo que sea deseo, para tomar, para ir a fiestas, ¿sí? Para comprar, todo. Entonces, si nosotros una vez nos llegue la tentación, caemos y nos dejamos llevar de la tentación, nos entregamos al deseo, pues realmente caeremos en la esclavitud del deseo, ¿sí? Y esto es muy importante, el deseo es la fuente de toda fuerza. Miren que el deseo es lo mismo que hablamos nosotros de ese anhelo, ¿sí? A nivel consciente. Una persona desea algo y hace lo que sea por lograrlo. Mire que una persona que está, que por ejemplo una persona que es consumidor, esa persona llega con tanta ansiedad al deseo que la persona es capaz de levantarse a la hora que sea, si está lloviendo, con hambre, y pasar, caminar el tiempo que sea, con tal de lograr satisfacer ese deseo. Lo mismo pasa con el que tiene deseo de robar, el deseo que tiene la persona de tener algo, el deseo de aquella persona lujuriosa, ¿sí? El deseo de aquella persona vanidosa. Todo el deseo hace que la persona le inyecte mucha fuerza. Y la fuerza en el deseo negativo es entregarse a la esclavitud. Pero cuando es un anhelo de ser, se logra vencer ese deseo a través de la negación, negarse al deseo. Y eso le va a dar a una persona la libertad, porque la persona ya no lo domina el deseo, el deseo es como un dinero. Imagínense que la persona que no se deje comprar por el deseo, pues simplemente no le importa. Si no es esclavo de las cosas que le generan placer, ¿con qué lo dominan entonces? Esa persona es poderoso, ¿sí? Entonces, el trabajo sobre la tercera infradimensión es aprender a negarnos a nuestros deseos, a nuestras tentaciones, para recuperar ese fuego, el Cristo que está contenido en el fuego y el ánimo para el trabajo interior, ¿sí? Eso es muy importante. Venciéndose el deseo, pues lograremos tener resultados positivos. Muerte psicológica, eso es lo que nos están explicando acá. Muerte psicológica en marcha, en meditación, en reflexión, porque es la forma como nosotros entraremos realmente a descubrir la causa raíz de nuestros deseos. Hablemos de nuestra cuarta infradimensión, la esfera sumergida del sol. Aquí es donde hablamos de los yoes que vuelven miserables a las personas, que lo vuelven mendigo. En últimas es el yo mendigo, el que está acá. Por un lado pasivo puede ser ese yo derrochador y el lado activo, el yo avaro, ¿sí? Esos dos yoes son los que vuelven a una persona mendigo. Mire, yo he visto personas mendigos con buen traje, con corbata, con muchas pertenencias,
pero mendigan. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve esclavo a querer tener más y más y más. Entonces esclavizan a sus empleados, los obligan a trabajar de más, se pegan, por, como decimos aquí en Colombia, de 5 minutos, buscan la forma de explotar y explotar y explotar a los demás con tal de tener un poquito más, ¿sí? Y a toda hora están llorando porque quieren tener más, ¿sí? ¿Para qué? Para acumular. Y está también aquel que es derrochador, que a todo momento está derrochando, derrochando y quiere derrochar más, ¿sí? Quiere derrochar más, quiere tener para poder derrochar. Entonces eso lleva a dos tipos de polos, ¿sí? Del yo mendigo. Está el mendigo que tiene y quiere más, y está el mendigo que no tiene y necesita tener, ¿sí? Entonces es muy importante que veamos, porque el mendigo no estamos hablando netamente de dinero, ni de compras. Estamos hablando especialmente de aquel que es mendigo con la energía, con el tiempo. Es muy importante, porque ese desequilibrio nos lleva a todos, nos lleva a sufrir muchísimo. Y el sufrimiento es el canal por el cual el yo psicológico nos roba la energía. Entonces, esta infradimensión está relacionada con el desequilibrio en todas las actividades y decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Aquí se encuentran los yoes derrochadores, avaros, ladrones y mendigos, todos. Pero últimas todo reduce a la mendicidad, a volverlo a uno miserable. Entonces, muy importante, aquel que está doblegado por el dinero, por las riquezas, es un esclavo, es esclavo de esas riquezas, ¿sí? Y lo pueden comprar cualquier persona, a una persona que sea esclavo del deseo de tener dinero y tal, es, es fácilmente negociable. Por eso existe la prostitución, y en este caso eso es un tipo, un detalle de la misma prostitución, dejarse comprar, venderse. ¿Ven? Bueno, tengamos en cuenta que en esta infradimensión, la cuarta infradimensión, se trabaja solo buscando el equilibrio, o sea, en autoobservación, los tres factores de la revolución de la conciencia, empezamos a autoobservar cómo se presenta ese movimiento pendular, tanto en un lado cuando tenemos como cuando nos está haciendo falta, en tiempo, energía y dinero. Estudiar mucho el equilibrio que debemos tener y dejar de ser mendigos. Bien, bueno, hablemos de la quinta infradimensión, que es la esfera sumergida de Marte. Aquí hablamos que está relacionada con el centro motriz, ¿sí? La altura de la laringe. Aquí están todos nuestros yoes de mal uso de la fuerza, o sea, la ira, los yoes de ira. El mal uso de la fuerza se da a través de obras y palabras, ¿sí? Ira. Mire que la ira o el mal uso de la fuerza, por ejemplo, una persona iracunda, ataca, una persona llena de motivaciones, es capaz de destruir todo, ¿sí? Ese es el uso negativo de esa fuerza. En todo momento la ira se está viendo desde muchas perspectivas. Las personas que insultan, los agresores, la violencia como tal, peleadores, difamadores, ¿sí? Esa quinta infradimensión es necesario cuidarse mucho del mal uso de la fuerza, porque esos yoes irritables llevan a materializarse en el ser humano como cáncer. El cáncer es una de esas manifestaciones de ese tipo de yoes, yoes de soberbia, de ataque. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a trabajar estos yoes? Estos yoes los vamos a trabajar siempre en autoobservación. Vamos a autoobservar nuestra forma de reaccionar, nuestras conductas, la forma de ser de nosotros. Si vivimos como un perro rabioso a toda hora, ¿sí? ¿En qué momento nosotros dejamos llevar de esos ataques? Hay que autoobservar muchísimo en nosotros nuestra impaciencia, la forma de reaccionar, las virtudes que tenemos y también los defectos que se nos manifiestan relacionados con el mal uso de la fuerza. Hablemos ahora de nuestra infradimensión, la esfera sumergida de Júpiter. Está relacionada con el centro emocional superior y aquí están todos nuestros yoes tiranos. Esos yoes que nos llevan a ser juzgados bajo muchísimas leyes, ¿sí? Porque estamos hablando desde la primera infradimensión hasta la novena infradimensión, desde
desde 96 leyes hasta 24.576 leyes. Entonces imaginémonos el nivel de sufrimiento en el cual vive una persona, por ejemplo, que está sometida bajo la tiranía. Entonces aquí están los tiranos y tiranuelos. Vamos a hablar de eso. Entonces todos nuestros yoes tiranos son nuestros yoes que buscan a los demás obligarlos a tener una creencia, obligarlos a estudiar, obligarlos a comer, obligarlos a trabajar, obligarlos a creer una religión. Todo eso es obligación, obligación. Entonces aquí en este tipo de infradimensión están todos esos yoes que no respetan el libre albedrío. Todos los personajes. Miremos a ver cuántas veces nosotros obligamos a las demás personas. Así como una persona obliga a otro, ¿cierto? Esa persona es obligada. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos varios niveles de tiranía, ¿no? Por ejemplo, está la tiranía, digamos, de una persona normal que tiraniza a la familia, a los hijos, a sus semejantes, pero alguien que está por encima de él, un jefe, un dueño de empresa, lo tiraniza. Y a ese jefe de empresa lo tiraniza alguien que está más arriba, hasta que llegamos a las cúpulas del infierno, del gobierno, perdón, que están tiranizando a todos los semejantes, pero ellos también son tiranizados. En todo momento hay un juego en tiranía. Recordemos que lo contrario de la tiranía es el dadivoso del planeta, que es Júpiter también, pero su parte invertida es la tiranía. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta sexta infradimensión? Nosotros debemos autoobservar mucho en qué momento nosotros somos injustos. Entonces debemos comprender la característica de Júpiter en el lado dadivoso, cuando entrega, cuando equilibra, cuando da, ¿sí? Da de más, cuando es altruista. Buscar siempre estar consciente para no alimentar estos defectos psicológicos. Esto es muy importante. Bueno, hablemos ahora de nuestra infradimensión de la esfera sumergida de Saturno. Esta infradimensión es muy especial de cuidado, porque aquí estamos sumergidos absolutamente todos los seres humanos, viviendo situaciones muy pesadas, porque en estos tiempos se vive mucho bajo las condiciones de violencia. Entonces aquí está, hablamos del centro intelectual superior como relación, y estamos hablando de todo tipo de violencia. Entonces hay tres tipos de violencia básicos para estudiar. Entonces tenemos la violencia contra el Espíritu Santo, la violencia contra la natura y violencia contra el arte. Mire que la violencia contra el Espíritu Santo es aquellos que violentan la verdad, violentan la enseñanza, violentan los tres factores de la revolución de la conciencia, violentan a los demás haciéndoles, obligándolos bajo violencia a creer, cuando se hay una manipulación en las enseñanzas. Todo eso son violencias. La manipulación, tipos de manipulación emocional, mental, físico, ¿sí? Todo lo que son tipos de violencia contra el Espíritu Santo, contra la misma energía, contra la sabiduría como tal. Bien. Y también hay una violencia contra la natura, y es que contra natura es la violencia contra sí mismo, cuando se ejerce todo tipo de sadismos, suicidios, todo tipo de esos yoes suicidas, esos yoes que quieren extralimitarse, que sabiendo que está haciendo algo mal lo sigue haciendo a costa de su propia salud. Esos son yoes que todo el mundo tiene montados. También la violencia que se ejerce contra los demás, contra la naturaleza. Ejemplo, cuando una persona bota basura al piso, daña los ríos, los contamina, sabiendo que está mal, bota contaminantes a las aguas, ¿sí? Todo tipo de violencia contra la misma natura. Ahí viene a verse también todos los defectos psicológicos que hacen daños a la naturaleza, como injertos, transformaciones genéticas, daños en la naturaleza como tal. Y contra la natura también están todo tipo de efectos psicológicos que afectan el cuerpo físico de la persona. Ejemplo, quien se tatúa, quien se cercena, quien se quita partes del cuerpo, quien lo modifica, todo eso está ahí contenido en toda esta infradimensión. Contra el arte también tenemos
la violencia contra el arte, que es todo tipo de práctica que no es suprasexo, o sea, prácticas infrasexuales, sexo anal, sexo oral, masturbaciones, degeneramiento sexual, que llevan también a los procesos que van contra natura como lesbianismo, homosexualismo y todo tipo de procesos homosexuales que se presentan, y también procesos raros que se dan contra la misma naturaleza, ¿sí? Prácticas sexuales con animales, etcétera, etcétera, todo tipo de generamiento. Eso está contenido en séptima dimensión, es muy pesada, y hay que trabajarla, es urgente, porque de aquí también se dan todo tipo de karmas, que son los karmas que se pagan con sufrimiento y con dolor, los karma duro, que son los delitos contra el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos que tener una comprensión sobre el valor de la energía, lo sagrado que es el arte del sexo, sagrado, dejar a un lado las estupideces que la misma sociedad se inventa para hacer destruir el arte. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ir trabajando para alcanzar la propia verdad, trabajando los tres factores de la revolución de la conciencia, porque aquí también están contenidos aquellos que violentaron las enseñanzas, que modifican, manipulan, cerceran los tres factores de la revolución de la conciencia. Buscar siempre estar consciente para no alimentar estos defectos psicológicos. Muy importante. La octava infradimensión, que es la esfera sumergida de Urano, está dentro de nuestra energía creadora sexual. Aquí están todos los yoes mentirosos, falsificadores, los que generan discordia, aquellos que hablan mal de los demás, aquellos que están prometiendo y no están cumpliendo, ¿sí? Aquellos que hablan que su palabra no tiene fuerza. Entonces, todas las mentiras, falsificaciones, está relacionado también con los daños al Espíritu Santo, la falsificación de la verdad, la falsificación de la enseñanza, la falsificación al verbo en sí mismo, a la capacidad que uno tiene de tener palabra, hablar, prometer, cumplir, ¿sí? Cuando se falsifica el conocimiento, aquí está también sumergido en esta infradimensión. Muy en cuenta que todos aquellos que falsifican la moneda, nuestros yoes que falsifican moneda, que falsifican enseñanzas, que falsifican, o sea, todo lo que es falso en nosotros. Hay que tener muy en cuenta porque esto genera unas fuertes vibraciones y nos sumergen mucho en estas infradimensiones, nos hacen pasar por malos momentos, por karmas muy pesados. Por eso vivimos muy mal de dinero, muy mal de recursos, a toda hora nadie cree en nosotros. Es por eso, por falta de palabra, por falta de fuerza en el verbo. Entonces hay que vivir en pos de los tres factores para que alcancemos a trabajar sobre esta octava infradimensión, ¿sí? Bueno, en la novena infradimensión, la última infradimensión, es la más pesada de todo. Aquí ya hablamos de que aquí está sujeta a 24.576 leyes, o sea, la presión es extremadamente altísima. Por eso una persona que la traicionan es una persona que sufre muchísimo, mucho, demasiado, porque el nivel de presión es muy alto. Está en nuestro aparato sexual y es cuando se violenta cualquier tipo de pacto o convenio y la persona traiciona su palabra, traiciona el pacto, lo modifica. Aquí encontramos todos los yoes traidores de nuestra propia psicología, nuestra mala voluntad, pero lógicamente en nuestra infradimensión, en la novena infradimensión, está relacionada con tres tipos de traición básicamente. La traición a través del deseo, la traición a través de la mente o la justificación, y la traición a través de la mala voluntad. Entonces aquí vamos a encontrar que nosotros traicionamos con el deseo, porque es cuando se vende el Cristo, se vende la fuerza por negocio. 30 monedas de plata representaron en el drama cósmico de nuestro Maestro Jesús, como él tuvo que vivir ese drama cósmico para enseñarnos trabajo sobre este tipo de traición. La traición del deseo, que lo mostró a través de Judas, de la traición de la mente con la justificación, la lavada de manos, que lo representó Pilatos, y Caifás, que representó el traidor de la mala voluntad, aquel que tenía las llaves del templo y sin embargo traicionó al maestro. Entonces, tengamos en cuenta
en esta infradimensión que todas las veces nosotros estamos traicionando. Cada vez que vemos un defecto psicológico y nos dejamos llevar del deseo, estamos traicionando. Luego viene la mente a justificar y decir, ah, no, usted se lo merece. ¿Por qué no? Es un poquito. ¿Sí? Y listo, la mente le justifica que no hay problema. Y la mala voluntad ni siquiera piensa, simplemente ya lo está haciendo mal, está haciendo las cosas mal. Entonces, para el trabajo interno o sobre sí mismo, debemos descubrir cada uno de nuestros yoes traidores que se manifiestan a lo largo del día, de los cuales se van manifestando cada defecto psicológico, primero en la mente, el deseo, después en la mente, después en la mala voluntad. Por eso, para nosotros poder trabajar, debemos estar practicando mucho la muerte psicológica y el trabajo del sacro oficio por la humanidad. Hacer, siempre hacer, ¿sí? Siempre, en todo momento, hacer con conciencia. Entonces, todos los yoes y efectos psicológicos que tenemos nosotros están siendo juzgados por traición. Todos, sin excepción, caen en esta novena infradimensión. Por eso hay que alcanzar el verdadero trabajo sobre nosotros en autoobservación, muerte psicológica, comprensión, los tres factores. Aprender a nacer y aprender a sacrificarnos por la humanidad, el sacro oficio por la humanidad, enseñar a los demás a alcanzar este verdadero trabajo, la felicidad. Eso hace parte de este trabajo. Bien, entonces, tengamos claro esto. De estas infradimensiones saldrá la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores, o vamos a rescatar la sabiduría que está contenida en el mal. O sea, el cielo lo vamos a ganar trabajando en el infierno. Ese va a ser nuestro legado, nuestro trabajo. Nuestra obra va a ser, se va a materializar así, trabajando en el infierno para alcanzar el cielo. Bien, vamos a mirar si hay alguna pregunta en nuestro grupo. A ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta que se haya surgido durante la transmisión. Bueno, aquí en nuestras plataformas no hay ninguna pregunta. Vamos a mirar si en la plataforma de conocimiento de sí mismo COL hay alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Entonces, tengamos unas conclusiones. Para poder conocer nuestras infradimensiones es necesario aplicar la autoobservación con el recuerdo de sí, lógicamente, ¿no? Dirigir la atención hacia los pensamientos, emociones y palabras. El estudio que se hace sobre los mundos infiernos, encontraremos que somos muy perversos. El resultado va a liberar mucha conciencia y energía que está atrapada en cada uno de nuestros yoes o demonios de nuestra psicología, junto con amor, voluntad y las respectivas virtudes de la eliminación de cada efecto. Recordemos entonces nuestras plataformas donde están guardadas nuestras conferencias, donde pueden compartir ustedes en conocimiento de sí mismo COL, tanto en Facebook como en YouTube. Nuestro WhatsApp, el 318-346-3378, en el cual pueden formular todas las inquietudes que tengan, que surjan. Y ahí mismo está el link de acceso para que puedan ingresar y ver todas las conferencias grabadas en conocimiento de sí mismo COL. De igual forma, nuestros compañeros están haciendo un trabajo en conferencias conocimiento de sí mismo en YouTube y lo mismo en Facebook. Recordemos, son 75 conferencias prácticas gratis de entrada libre para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, política, religión, dogma, edad, creencia, para todo el mundo. Compártanlas. Recordemos que la única práctica que no funciona es la que no se hace, y manos a la obra, a trabajar en nuestros infiernos. Feliz noche para todos, un cordial saludo para Dianita, para la señora Amparo, para Leslie, Alejandro, Sebastián, para la señora Isabel y para todos los demás compañeros, amigos y familiares que nos escuchan y nos van a escuchar en estas conferencias. Feliz noche para todos.